Bueno, en la segunda parte de la conversación con Atilio Borón hablamos sobre las condiciones del desarrollo, cuál es el paquete de desarrollo que tiene que tener la Argentina, como hacen los países que crecen, se desarrollan y progresan, los que tienen un buen ingreso per cápita. Hablamos sobre el tema de la corrupción, el impacto económico que tiene, el impacto social y además el mensaje que queda en un país donde la corrupción no se castiga como corresponde porque es una ruptura brutal de las reglas de juego que están establecidas para todos. Y hablamos sobre un hecho que es trascendente para la historia argentina y nos tenemos que preguntar por qué. Marcelo T. de Alvear en 1928 fue el último presidente que después de 6 años de mandato terminó su presidencia, el último presidente que no fue peronista. 6 años había antes del Pacto de Olivos, luego del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, el mandato se acorta a 4 años, el mandato del presidente de la Nación, y hay posibilidad de reelección. ¿Por qué le digo que es un hecho trascendente? Hay argentinos que nacieron después de 1928 y que murieron a los 80 y 90 años y no vieron nada más que presidentes militares o personas militares ejerciendo el poder, la primera magistratura, o vieron presidentes peronistas. ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Por qué nos falta alternancia? Estos son los temas de la segunda parte de la conversación con Atilio Borón. En la charla estamos hablando permanentemente de lo que es el paquete del desarrollo. Como vos has vivido en distintos países, vas a coincidir conmigo que en el paquete del desarrollo está democracia, derechos humanos, educación, productividad, equidad, cumplimiento de normas y un Estado vigilante de que todo esto funcione. Y una prensa que también vigile al Estado, por supuesto, pero desde una perspectiva que no sea partidista, que es la desgracia que hemos tenido nosotros acá. O sea, vos tenés la función... Mira, yo siempre digo, el tema de la prensa es fundamental. Tal vez conocés a un filósofo católico, Gilbert Chesterton, ¿verdad? Del principio del siglo XX. El hombre estaba muy esperanzado cuando surge toda la gran prensa, ¿verdad? Con la expansión de la alfabetización en Europa, empiezan a surgir los grandes diarios, que antes eran diarios para una minoría. El Times de Londres, que es probablemente el más viejo del mundo, pero era un diario leído por 2.000 personas. De repente se convierte en un diario, y entonces Chesterton estaba muy confiado en el papel educativo de la prensa. ¿Y sabes lo que dijo él? Una amarga reflexión cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Dice: creíamos que con el advenimiento de la gran prensa la verdad iba a ser conocida. Ahora hemos llegado a la conclusión de que la misión de la gran prensa es evitar que la verdad sea conocida. Claro. Él escandalizado por la manera como la prensa ocultaba los horrores de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa prensa desempeña un papel fundamental en todo ese equilibrio muy complejo, ¿verdad? Ahora, cuando vos hablas de democracia, tenés que hablar de democracia en un sentido sustantivo. Pensemos, por ejemplo, que para que la democracia funcione tenés que tener un cierto mínimo de justicia social. No existe justicia social absoluta en ningún lugar del mundo, pero un grado relativo, esa diferencia que te dije yo entre ricos y pobres, tiene que volver a achicarse rápidamente. No se va a poder, pero como tendencia, ¿verdad?, tendría que ser. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la dinámica del capitalismo contemporáneo es hacia la concentración de la riqueza, porque si no, no se explica esto. Porque si vos me dijeras, bueno, es que ha habido un Estado ausente, ¿verdad?, que no hizo nada. No, el Estado gastó mucho dinero, pero resulta que las tendencias hacia la exclusión y a la concentración que tiene la economía capitalista hoy, que es una economía de grandes megacorporaciones, es tan impresionante que por más que hagas política social, mucha gente te queda fuera del camino. Sí, ahora, vos sabés muy bien que a nivel mundial los intelectuales sensatos, nadie pone en duda el fracaso del capitalismo, porque deja 3 deudas. Primero, con la felicidad. Esto de acumular no hizo feliz al hombre, hay gente que se mata. Segundo, una deuda con la igualdad, que no es un tema menos, no es un tema moral de determinadas concepciones cristianas. Y tercero, una deuda con la naturaleza. Para poder tener semejante desarrollo hemos perdido hábitat y nos va a costar mucho más caro después recuperarlo. Entonces el capitalismo hoy en día hay que recuperar. Ahora te hago una pregunta: ¿por qué no hay socialdemocracia en Argentina como la hay
en Europa? Bueno, porque hay cosas que pasan en la Argentina, no pasan en otras partes del mundo, digo. Yo creo que acá lo que ha habido fue, a ver, el equivalente a la socialdemocracia en la Argentina en un momento determinado fue el peronismo, ¿verdad? Hizo las políticas, sobre todo el primer peronismo, del 45 al 55, que los socialdemócratas hicieron en Europa. Luego, claro, la condición de país subdesarrollado y dependiente, digo, Argentina es un país muy dependiente como son todos los países de América Latina y del tercer mundo. Y cuando digo dependiente no es una caracterización peyorativa, digo una descripción objetiva. Somos países que, por la forma como se organizó la economía mundial, estamos todos dependiendo de productos de alta tecnología o insumos de alta tecnología que han sido monopolizados por los países más ricos. Por lo tanto, la Argentina, ¿verdad?, prácticamente son muy pocas las cosas que se producen en este país que estén al margen de una importación de un producto que tenga una patente norteamericana, coreana, japonesa, europea. Por lo tanto, si encima de eso vos no invertís fuerte en ciencia y tecnología, bueno, estás liquidado, no tenés opciones, vas a ser siempre un país con esas deudas. La deuda ecológica, bueno, hablemos, lo de la Amazonía, las fotos que hay, que la NASA misma ha exhibido son aterradoras. Ahora, te digo una cosa, China hace 50 años o 40 años estaba como la Argentina, ¿verdad? Y ahí hubo un cambio de rumbo que hizo Deng Xiaoping en el año 78. Que se basó en lo siguiente. Primero, reconstruir el Estado. El tipo dijo, el Estado chino es un desastre de ineficiencia, de falta de profesionalismo, tiene que ser organizado de raíz. En segundo lugar, tenemos que incorporar tecnología de última generación. ¿De qué manera? Hecha por nuestros científicos. ¿Tenemos científicos? No. Entonces, como no tenemos todavía científicos, tenemos que traerla importando capital extranjero, que para ellos era una mala palabra en ese momento. Claro, no te imaginás para la ideología reinante en Chile. Las críticas eran terribles, pero entonces cuando él lo criticaba dijo, bueno, muy bien, díganme, a ver, ¿quién es el que desarrolla acá la tecnología de última generación en automóviles, en aviones, etcétera? ¿Hay algún chino que lo hace? ¿Algún instituto chino? No. Bueno, entonces tenemos que aceptar que vengan los extranjeros, que hagan sus negocios, que ganen su dinero, pero si tenemos un Estado bien organizado, una parte de ese dinero a través de un régimen impositivo queda acá para financiar el desarrollo chino, cosa que hicieron. La tercera cuestión, que él dijo, una infraestructura de transporte, porque no tenemos ni caminos, ni puertos, ni aeropuertos, no tenemos, en un país que es 3 veces más grande que la Argentina, sí, ¿no? China es casi 3 Argentina. Pero la cuarta, que fue decisiva, tenemos que invertir fuerte en educación, en ciencia y en tecnología. China, hasta hace 20 años, no figuraba en el ranking de las patentes de alta tecnología que se registran en Suiza. Desde el año 2014, duplican las patentes norteamericanas. Estados Unidos había sido durante todo el siglo XX, hasta el 2013, el campeón en materia de patentes de alta tecnología. De repente los chinos los pasaron como un avión. Bueno, ahí estás explicando el motivo del enfrentamiento entre Donald Trump y China. Claro. Por la hegemonía mundial, porque los chinos lo que se dieron cuenta que el recurso estratégico es el más democrático, que es el conocimiento. El conocimiento. Entonces ya nadie lo puede monopolizar. Norteamérica creyó que lo iba a monopolizar. Y esto, en Singapur hicieron lo mismo. Así es. Como le faltaba gente para desarrollarse, fueron a traer los mejores promedios, le pagaron bien y los mandaron a las mejores universidades. Hoy China sigue haciendo ese camino. Cuando uno va, vos lo sabes muy bien, a las universidades de Estados Unidos, hay muchos más chinos que de cualquier otro país. Muchos más, y sobre todo en las carreras tecnológicas. Y cuando uno va a esto de que han creado clase media, quienes viajamos por el mundo, los vemos que ellos van en bandada, ¿viste cómo salió la clase media? Han creado una clase media muy importante. Ahora, acabas de hacer un programa político. Porque vos dijiste, le pones atención a la educación, claro, de calidad, sí, doble jornada, pagándole bien a los docentes. Sí. Es el primer acto de la ciencia, de educación. Después, ciencia y tecnología. El problema, nosotros estamos en un país que todavía creemos que vamos a ser una potencia agroexportadora. No hay que abandonar ese camino. No, claro. Hay que industrializar, pero nosotros
tenemos que ir a crear conocimiento y tenemos buenos científicos. ¿Qué le ocurre a nuestros científicos? Se van a visitar un instituto de primer nivel de cualquier otro país y los llaman captan allá, los captan. Escúchame, yo he resistido tentaciones de todo tipo y me he optado por quedarme en la Argentina, pero yo podría haber, de hecho, como profesor visitante, enseñé en algunas de las mejores universidades americanas, en el MIT, en la Universidad de California, en Columbia. Podría haberme quedado allá. No quise, porque creo que mi papel, lo que yo puedo hacer es acá. Pero el desperdicio de talentos humanos que hemos hecho nosotros en los últimos tiempos es realmente impresionante. Ahora, sin eso, yo no digo estar en contra de la producción agropecuaria, minera. No, yo tampoco, la sigamos haciendo, pero la completemos con lo otro. Pero la Argentina puede desarrollar un sector industrial muy significativo con tecnología local si hacemos la inversión y tenemos los recursos humanos todavía. Pero te digo, en una generación más, ya esos recursos no van a estar. Esa ventaja que nos vino a nosotros, finalmente, de la ley 1420, de todo el proyecto educativo sarmientino de universidad, la educación universal, gratuita, obligatoria, primaria, que era una marca de esa presidencia, y que generó un país con los menores niveles de analfabetismo en América Latina durante más de un siglo. Hoy en día se está viniendo abajo eso. Eso lo tenés que mantener con dinero, no con discurso, ni diciéndole a los maestros, lo de ustedes es un apostolado. No. Es un trabajo que hay que hacerlo seriamente y para eso requerís dinero y tenés que pagar bien. Y además tenés que hacer otra cosa, moral. Obligar, como se hace en Finlandia, ¿verdad?, en donde no tenés escuelas privadas ni tenés medicina privada, a que el gobernante se cura donde se cura el ciudadano común. Sí. Entonces se van a acabar todas estas restricciones al PAMI que tenemos en este momento. Tengo una experiencia muy dolorosa cercana de una tía mía, ¿verdad?, muy mayor, que en los últimos años de su vida realmente sobrevivió porque los sobrinos hicimos lo que tendría que haber hecho el PAMI. Sí. Yo lo pude hacer y mis primos también, pero mucha gente queda a la vera del camino y esa gente se muere. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio muy, muy profundo en la mentalidad y en el diseño de política, lo que debe ser. Esto para ser un país realmente que tiene todas las condiciones para ser un gran país, pero que sin embargo hasta ahora nos hemos quedado en una mera promesa. Te voy a decir lo que es para mí una interpretación y no una convicción. Yo lo que creo que el tema de la corrupción es un tema grave en la Argentina, ¿sabés por qué? No por la cantidad de dinero que tendría que tener un destino social y tiene un destino privado. A ver, José López, el tucumano, llevaba 9 millones de dólares, son más de 500 millones de pesos, que vos ni yo lo vamos a juntar en nuestra vida. No. ¿Queda claro? Sí. Bien. Entonces yo lo que observo es cómo impacta culturalmente en los jóvenes la corrupción cuando tienen que establecer cuáles son los valores dominantes y cuáles son las conductas más premiadas de Argentina. ¿El estudio o la corrupción? No, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. Primero, aquel que se le ha comprobado los actos de corrupción tienen que ser castigados con el mayor rigor de la ley y sin la menor contemplación. Te digo esto, la palabra menor surgió porque por la experiencia de China. Yo hablé con esto con los chinos. ¿Cómo combaten ustedes la corrupción? Es muy fácil. Una vez que se comprueba, fusilamiento. Yo no voy a proponer esto. No, porque ya va a haber... Que quede claro, ¿verdad? No lo propongo, pero sí, digamos, sin la menor contemplación, aplicar una legislación muy rigurosa. Ahora, lo otro, ¿verdad? De la Argentina fugaron, según el informe del Banco Central de principios de julio de este año. Entre 2016, el inicio del gobierno de Macri, hasta el 30 de junio del 2019, 70.200 millones de dólares. Digo, esto también es corrupción, porque si vos me decís esa fuga, o ese dinero, no sé, se generó a partir de actividades productivas, pero no, fue todo un circuito de especulación, lo que acá le llamamos vulgarmente la bicicleta financiera. Bueno, y eso es corrupción. Yo hice un cálculo. ¿Sabés qué significa ese dinero en 3 años y medio? 6 bolsos de López por día. Por día. Hice un cálculo y además, como dudaba de mi cálculo, lo consulté con un contador y después con un matemático. A mí me da esto. No, dice, es 6.1 por día, del total, ¿no? De esos 9 millones. Sí. Bueno, entonces, esto también es corrupción. Bueno, y yo creo que, y así como no hay que perdonar lo de López y merece ser castigado, como todos los corruptos, cuidado, todos los corruptos de la Argentina, el fenómeno de la corrupción,
viene de muy lejos, pero digamos, ¿por qué hay alguna corrupción buena y otra mala? Sí, pero lo que acabas de dar una clave. Macri, cuando hace la repatriación de capitales, cuando después se fugan casi la misma cantidad. Bueno, pues eso es... Deja neutro aquello que había parecido... Pero además hay una cosa real. Mientras a toda la sociedad se le pidió un sacrificio, vos encontrás con que los bancos ganan mucho dinero con las cosas, vos encontrás con que las petroleras, el sector de la energía... Entonces vos decís, a ver, acá hay unos ganadores muy bien identificados, este modelo. No es que se repartió la carga de la misma manera. Yo me veo en figurillas cuando voy al exterior a dar conferencias, como la que voy a dar hoy acá, y de repente me preguntan sobre el equipo gobernante. Y yo digo de que, bueno, por ejemplo, la mayoría de los miembros del equipo gobernante, comenzando por el ministro de Economía cuando era Duhovne, declararon públicamente que jamás traerían su dinero que tienen en el exterior a la Argentina. La gente me mira y dice, pero, a ver, usted está diciendo, me quieren preguntar de vuelta, está diciendo que un ministro de Economía de su país declara que tiene dinero en el exterior y no lo trae al país porque no le da garantías. Entonces, ustedes son un caso... Bueno, Atilio, esto explica por qué la lluvia de inversiones nunca llegó. No, claro. ¿Qué dijeron los inversores? Yo voy a ir a invertir a la Argentina. Escúchenme, ¿y ustedes en qué invierten? No, tenemos el dinero afuera. Claro. El inversor no llegó a Ezeiza. No. Porque tiene razón. Pero evidente. Porque, a ver, tiene razón, es sensato. ¿Cómo es posible? Ahora, bueno, hablando del tema de la corrupción, ¿cómo vivís el hecho de que estamos acercándonos a una elección donde la candidata a vicepresidenta, expresidenta, tiene 12 causas, 6 pedidos de desafuero y 5 juicios en funcionamiento? A ver, ¿qué mensaje deja esto? El mensaje que deja es que la justicia tiene que expedirse cuanto antes. Esos tiempos de la justicia, a mi manera de ver, son tiempos políticos, son jueces que están oteando el escenario para ver cómo es que va a ser la cosa dentro de un año y en función de eso actúan, por lo tanto violan las normas fundamentales del Estado de Derecho, y si se comprueba de que esas causas tienen fundamento y que efectivamente ese dinero mal habido fue apropiado para el expresidente, ella tendrá que pagar lo que determina la justicia. Lo que no puede ser es la proliferación de gente que está en prisión preventiva sin sentencia firme. Claro. Esto es otra locura, digamos, que tenemos que terminarla, no puede ser. Si alguien está con sentencia firme, probado de que ha robado, de que es corrupto, tiene que ir a la cárcel. Yo no voy a salir a defender a nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Porque yo pueda tener una cierta simpatía o una cierta antipatía, no importa. Si está probado de que se robó, tiene que pagarlo y tiene que los jueces emitir la sentencia y cumplir la sentencia y punto. Lo que pasa es que vos tenés acá todo esto que se va alargando y además una justicia federal que entre nosotros la verdad que deja mucho que desear. Bueno, miremos las encuestas a ver cuánta confianza tiene la justicia. Están en el subsuelo. En una época, fíjate que los dirigentes sindicales eran los más desaprobados y ahora son los jueces, lo cual habla de un problema gravísimo para el país. Pues es que un dato lo chequeé esto en un seminario internacional con algunos colegas, también de Europa y de Estados Unidos, aparte de América Latina, y yo les contaba la experiencia de los cuadernos del señor Centeno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, llegaron ahí con una fotocopia, etcétera, 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 y todos me preguntaban, bueno, ¿y los originales? No, los originales fueron destruidos, fueron quemados. Entonces, pregunta inmediata de todo, ¿y el juez no convocó a quienes llevaron esas fotocopias y los puso presos por obstrucción de justicia? Porque dice, en Estados Unidos, si vos te presentás ante un juez con una fotocopia, ¿verdad? Y le decís, no, pero el original lo quemé, te pone preso a vos por obstrucción de justicia. Más allá de que habla una investigación sobre el otro, pero vos y el periodista que lo llevó están presos. Acá se convierten en héroes de la democracia. Claro, porque uno está obligado en la Argentina cuando conoce un delito y cuando tiene una prueba entregarla en la justicia. Tenés que entregarla. En Estados Unidos no podés entregar una fotocopia, tenés que entregar el original. Porque además la fotocopia no podés hacer la pericia caligráfica para ver exactamente la época, o sea, datar el suceso. Sí. Macri, si termina el gobierno, habrán pasado desde Alvear de 1928 100 años. ¿Qué nos quiere decir? A ver, 100 años de que un
presidente que no fue peronista termine su poder. ¿Esto qué significa para graficarle a la gente? Quien nació después de 1928 de Alvear y murió a los 80 o 90 años, solo vio gobiernos militares y gobiernos peronistas. Y gobiernos peronistas. Y lo otro que no terminaron. Bueno, habla de una cierta dificultad para construir un orden político estable. Y con alternancia. Y con alternancia. Y dificultad además para establecer reglas del juego claras. Poco apego a las normas democráticas, ¿no es cierto? Yo creo que hay un problema muy serio ahí, porque, a ver, el peronismo fue proscripto 18 años, los comunistas fueron proscriptos también mucho tiempo, otras organizaciones políticas, o sea, la proscripción habla ya de un problema serio, de que hay una parte de la comunidad política que es estigmatizada, considerada indeseable y que no debe participar. Cuando Arturo Illia, que es un presidente cuya gestión debe ser revalorizada, a mí me parece que es importante como un ejercicio de los argentinos, cuando él quiso acabar con la proscripción del peronismo, ¿verdad? La grieta famosa que ya viene desde la época de Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, que no se inventó ahora, la grieta lo tumbó a Illia, que fue un presidente que se dio cuenta que él había llegado a la presidencia, pero que eso era el tramo final y que había que legalizar el peronismo, acabar con la proscripción. Y ahí vino toda esta reacción, ¿verdad? Que nos demoró, porque después de eso vino el golpe de Onganía, toda esta tentativa de crear la revolución argentina, inspirada en el franquismo, que terminó en un desastre absoluto, y luego la violencia, y luego la dictadura genocida. Digo, es decir, muchos errores acumulados, pero además, de vuelta, la dirigencia social, política, empresarial de este país intelectual tiene mucho que ver con un resultado tan nefasto como este. No, por supuesto. A ver, no nos pasa lo que nos pasa por los políticos. No solo por ello. Ellos no solo, a ver, cumplen un rol importante, pero no solo. Hay empresarios que son peores que los políticos, pero, hay sindicalistas. Cuando hablamos de corrupción, yo estoy de acuerdo con combatir a la corrupción, pero escucha, pongamos preso al corrupto, pero también al corruptor, porque si no estamos igual que antes. Acá lo curioso en Argentina es que para la prensa lo que hay son corruptos, pero no hay corruptores, lo cual es un absurdo. Es decir, hay que poner preso a los corruptos y a los corruptores, ¿no es cierto? Y que cada cual asuma esta responsabilidad enorme que tenemos en este momento donde se acaba el gobierno de Macri, no tiene ya posible resurrección, se inicia un periodo nuevo. Y es de esperar de que ese periodo nuevo que se inicie esté marcado por una capacidad de dialogar, de construir algunos consensos, de ponernos de acuerdo sobre 4 o 5 grandes objetivos nacionales para evitar que esa triple deuda que vos muy bien decías que tiene el capitalismo con la igualdad, con la democracia, con la naturaleza, termine hundiendo a este país, ¿verdad?, en un páramo del cual no sé cuántas generaciones van a ser necesarias para salir. Bueno, Atilio, realmente fue para mí un placer, espero que para vos haya sido por un momento motivador. Muy agradable. Me quedo con los conceptos para los jóvenes, yo a veces hago un resumen, que me quedo con conceptos claros de lo que vos dijiste. Fe en la democracia y respeto la democracia no solo como sistema, sino como sistema de valores, no solo como organización política. Así es. Apostemos a la educación. Muy fuertemente. Apostemos al esfuerzo. Ya. Tengamos una justicia independiente, porque en un país cuando la justicia no funciona, todo el mundo se encuentra con que puede hacer todo lo que quiere. Tenemos todo para salir adelante, así que... Y que no pierdan nunca las esperanzas. Las esperanzas es lo último que se pierde. Espero que esta entrevista no le haya a nadie dejado un panorama negro, simplemente analizar una realidad para comprometernos hacia adelante. Yo estoy absolutamente convencido que vamos a salir adelante, que es una tarea enorme, pero tenemos las necesarias condiciones como para prevalecer. Así que la verdad que hay que seguir con fuerza y muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar con tu audiencia, que sé que es muy grande. Muchas gracias, Atilio. Nos despedimos hasta el próximo martes, donde vamos a estar en un nuevo punto de partida para analizar la realidad.